eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Dilo fuerte: mi única verdad y mi salvación, mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Hay otro como Él. La razón de mi adoración, dilo fuerte: eres tú, el único motivo para vivir. Eres tú, fuerte, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande, eres majestuoso, eres fuerte, y no hay nadie como tú. Dilo fuerte: tú eres todo, no hay otro Dios. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. No hay otro Dios, no hay otro Dios tan grande, iglesia. Tú eres Rey de reyes, eres Señor de señores, y nos gozamos en saber que eres nuestro Padre, nuestro amigo. Amén. Póngase cómodo ahí en su lugar, por favor. Continuamos en esta mañana. Dios les bendiga.
La única razón de mi adoración, ¿quién es? Quiero que lo que cantemos de verdad sea una realidad en nuestras vidas. Sí, mi única razón de vivir, ¿quién es? Jesús. Jesús debe ser el centro de cada uno de nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo? Quiero que recordemos en esta mañana el lema. ¿Cuál es el lema para este año? Isaías. ¿Qué dice Isaías 41:10? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos sintieron a Dios esta semana? Levántame la mano. ¿Cuántos sintieron que Dios estuvo ahí contigo? Amén. Muy bien. Quiero que en esta mañana reflexionemos y quiero que todos me ayuden. ¿Cuántos trajeron la Biblia? Levántame en la Biblia, hermanos. Los que tienen la Biblia en el celular, levante el celular, eso, hermano. Quiero que me ayuden en esta mañana. A mí me gusta que participemos todos en este estudio. Y es un milagro de Jesús. Y estudiando, que he sorprendido porque uno siempre cree que hay unos milagros más grandes que otros, ¿sí? Y milagro es milagro, ¿cierto, hermanos? Sí. Milagro es milagros. Y estábamos diciendo en la primera canción, bendito Jesús, milagroso Señor. Tenemos un Señor ¿qué? De milagros. Tenemos un Dios ¿de qué? De milagros. Quiero que me digan milagros de Jesús. Ana Graciela, un milagro de Jesús. La hermana Ana, un milagro de Jesús. El agua en vino, el mejor vino que haya existido en la tierra, que Jesús. Toño, un milagro de Jesús. Amén. Hermano Hernando, un milagro de Jesús. Amén, hermano Hernando. Está una jugada, hermano Hernando. Vamos a Marcos capítulo 6, verso 30. Marcos capítulo 6, versículo 30. Y vamos a estudiar entre todos el milagro que hizo Jesús alimentando ¿a cuántos? Sin contar las mujeres y los niños. Entonces, ¿cuántos eran? Más o menos. Haciendo el estudio, más o menos los comentaristas dicen que esa multiplicación está entre 15.000 a 20.000, que habían entre 15.000 a 20.000 personas, ¿sí? Dice así la palabra. Entonces los apóstoles, vamos a leer versículo por versículo y vamos comentando entre todos cada versículo. Verso 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? ¿Cuál era el ánimo aquí en este versículo de los discípulos? Estaban alegres, estaban contentos. Y vamos a mirar el contexto de este primer versículo. Y el contexto está en el verso 6 al 13.
Sí. Mire, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Les dio qué? Autoridad sobre espíritus inmundos. Y me recuerda lo que el pastor nos enseñaba ahora 8 días. ¿Cuál fue el tema de ahora 8 días? Guerra espiritual. ¿Y cuál es el fin de la guerra espiritual? Iglesia, ¿cuál es el fin de la guerra espiritual? Ganar almas. Ganar almas. Iglesia, hermano querido, irle a quitar un alma al diablo no es fácil. Es una guerra, es una confrontación entre la luz y las tinieblas. Ese fue el mensaje de ahora 8 días. Y una frase que nos decía el pastor: si estamos dimensionando en la guerra en que nos metimos, la estamos dimensionando. Todos los días tú y yo vivimos esa guerra, todos los días. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Verso 12. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos. ¿Y qué pasaba? ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? Los discípulos. Los discípulos. Entonces en el verso 30 ellos llegaron de ese trabajo, de esa misión que Jesús les recomendó, y venían contentos y felices a reportar a Jesús todo lo que hicieron. Estaban felices porque lo que Jesús, el poder de Jesús se manifestó en ellos. Y echaron, y me gusta esa frase, y echaron fuera ¿a cuántos demonios? A muchos, hermanos. Y sanaron y ungían a muchos enfermos. Ese es el trabajo que tú y yo tenemos allá afuera, hermanos. A eso nos mandó Jesús. Entonces estaban felices y contentos los discípulos, reportando su victoria ante el Maestro. ¿Ante quién? Ante Jesús. ¿Cuántas veces vamos ante Jesús tú y yo a reportar una victoria? ¿O cuándo fue la última victoria que le reportamos a Jesús? Para reflexionar. Verso 31. Y les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que aún no tenían tiempo. ¿Para qué? Para comer. ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos? ¿Ah? Vamos allí a una parte que estemos solos, para que me reporten todo lo que hicieron y vamos a descansar. Porque había mucha gente y no tenían tiempo, había mucho trabajo, hermanos. La gente estaba desesperada de escuchar el mensaje. La multitud estaba ansiosa de escuchar el mensaje de salvación y los discípulos no tenían ni aún tiempo para comer. Y Jesús les dijo: vamos a descansar y vamos a ir a comer. ¿Sí? 32. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron. ¿Qué pasó ahí? La gente no los dejó ¿qué? La gente no los dejó descansar, hermanos. Mire, dice el comentarista allá haciendo el estudio, dice que era el clímax en la ciudad, en Israel,
el clima más alto del Evangelio, del mensaje de Jesús. No tenían que ir a buscar a la gente, hermanos. La gente venía a ellos. La gente venía a ellos. ¿Y qué pasó? 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús tuvo compasión de la multitud. ¿Cuántas veces nosotros tenemos compasión por la gente? Yo creo que con mi esposa, con Teresa, ella me ha enseñado mucho a tener compasión. Con Teresa vamos a Armenia y Teresa quiere darle limosna a los 10 que nos encontremos pidiendo. Yo le digo, amor, si le damos a todos, nos quedamos nosotros sin el refrigerio. Ella a veces me dice, usted es muy duro para tener compasión de los necesitados. Y esta palabra en esta mañana, hermano, Jesús nos está enseñando que hay que tener compasión por la multitud. Hay que tener compasión de los que están allá afuera. Hay que tener misericordia de ellos. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Iglesia, allá afuera hay una necesidad grande, de verdad. Hay una necesidad tanto espiritual como material. Hay una necesidad emocional allá afuera. La multitud nos está esperando allá afuera, iglesia. Pero ¿sabe qué es lo primero que debemos sentir por esa multitud allá afuera? ¿Qué es? Compasión. Compasión, tanto espiritual como material. ¿Cuántos han visto el escudo de la alianza? ¿Cuál es el lema que tenemos en la alianza? No tengo un escudo acá. Compasión, ¿por quién? Colombia. Por Colombia. Ese es el lema de nuestra denominación. Compasión por nuestro país. Y por eso oramos todos los días por Colombia. ¿A qué horas oramos? ¿A qué horas ora la Alianza Cristiana y Misionera Colombiana por Colombia? A las 12. A las 12, hermanos, coloque una alarmita en su celular, 1 minuto, sea medio minuto, oremos por nuestro país. Y sí que Colombia necesita nuestras oraciones. ¿Y qué tal si hacemos un paréntesis y oramos por Colombia? Dentro de 8 días son las elecciones. Necesitamos orar por nuestro país. ¿Quién pone reyes y quita reyes? Dios. Entonces tenemos que orarle a nuestro gran Dios que nos dé un buen Congreso de la República, un buen Senado, buena Cámara de Representantes, y que en mayo nos dé un buen presidente. Incline su rostro y oramos por Colombia. Dios, tú eres bueno, en gran manera tú eres bueno. Y Jesús aquí nos está enseñando a tener compasión por la multitud, porque Jesús tuvo compasión de ellos al verlos ir y venir y buscando alguien que les guíe. En este momento nos unimos como familia aliancista, como hijos tuyos, Dios, y oramos por Colombia. Este país tan hermoso que tú nos has regalado, Dios, porque de verdad
Colombia es un país maravilloso. Gracias por nuestro país, Dios. Gracias por esas 3 cordilleras tan maravillosas y hermosas que nos regalaste. Gracias por esos 2 mares, esos 2 océanos, el Atlántico y el Pacífico que nos regalaste, oh Dios. Por esos 2 ríos grandísimos, el Cauca y el Magdalena. Dios, gracias. Bendito y alabado sea tu nombre. Bendice a Colombia, Dios. Y colocamos delante de ti las elecciones del próximo domingo, donde se elegirá el Congreso de la República. Hombres y mujeres que hacen leyes para gobernar bien este país. Padre, te pedimos la unción tuya, Señor, y nos dé la sabiduría por quién debemos elegir, por quién debemos ir a votar. Señor, danos la sabiduría a través de tu Espíritu Santo y colocamos delante de ti, Señor, a nuestro país y colocamos delante de ti las elecciones del próximo domingo. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Amén y amén. No olvidemos, todos los días a las 12, orar por Colombia. Amén. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Iglesia, hermano, sus vecinos quieren saber de Jesús. Nuestros amigos quieren saber del Evangelio. Nuestros barrio quiere saber qué es lo que va a pasar con la humanidad, cuál es el futuro. Ahorita que estamos viviendo una guerra, la gente se está preguntando qué va a pasar. ¿Sí? Y tienen muchos interrogantes. Y tú y yo tenemos la respuesta. Amén. Tú y yo tenemos la respuesta. Pase lo que pase, la alternativa es Jesús. La alternativa es Jesús. Verso 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos, que se vayan. Esos 12 discípulos, estaban los 12, estaban todos ahí, que vinieron contentos y alegres a Jesús a decirles que echaron muchos demonios fuera, que sanaron muchos enfermos. Le estaban diciendo a Jesús que despide ya a esa gente, que se vayan. La multitud que Jesús tuvo compasión por ellos. Sus discípulos le estaban diciendo despídelos, que se vayan. Leyendo los comentaristas, hay 2 alternativas. De verdad los discípulos estaban preocupados porque tenían hambre esa gente, o porque estaban cansados, porque no habían terminado de decirle al maestro todos los triunfos que ellos tenían que contarles. Pero para Jesús la prioridad era la multitud. Para Jesús la prioridad era la multitud que escuchara los triunfos de sus discípulos. ¿Cuál es nuestra prioridad, iglesia? ¿Cuál es la prioridad tuya? ¿Cuál es mi prioridad? Si somos discípulos de Jesús, debemos tener las mismas prioridades. ¿De quién? De Jesús. Si soy un discípulo de Jesús, debo tener la misma prioridad de Jesús. Y para
Jesús, la prioridad es la gente. Para Jesús la prioridad son los que están allá afuera, almas, hombres y mujeres que van de arriba y para abajo como ovejas sin pastor. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Era una buena preocupación de los discípulos, ¿cierto? Sí, era una buena preocupación. Tenemos aquí 20.000 personas, de 15.000 a 20.000 personas, y están sin comer. Y ya está muy tarde, y estamos lejos de las ciudades. Y van, maestro, despídelos para que tengan tiempo de ir a comer. Despáchalos. Tienen hambre, Jesús. Estas 18.000 personas tienen hambre. Y la verdad, quiero que ustedes me digan y analicemos la respuesta que les da Jesús. Y quiero que me den opiniones, unas 3 opiniones de cada uno. La respuesta de Jesús, ¿cuál es? Respondiendo Jesús, les dijo: dales vosotros de comer. Dales vosotros de comer. ¿Qué opinan de la respuesta de Jesús a sus discípulos? Esos que llegaron victoriosos de hacer milagros y sanar enfermos. ¿Qué opinan? Ajá. Quedaron atónitos, quedaron bloqueados. Quiero que hagamos esto muy práctico. Vamos a comer, la sugiere, les va a repartir un dulcecito. Y mientras comen ese dulcecito van a pensar en esta respuesta de Jesús. Mientras se comen este dulce, van a reflexionar un poquito cómo se sintieron los discípulos. Y vamos a pensar en la respuesta que dio los discípulos a esa, para mí, yo siento que fue una cachetada la que Jesús les dio. Dales vosotros de comer. Dales vosotros de comer. Ellos le dijeron, para que vayan pensando en esta respuesta, ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Mire que está en un interrogante en la respuesta que les da los discípulos a Jesús. Quiero que piensen un momento, si está en signo de pregunta, los discípulos siguen como sorprendidos. ¿Sí? Vuelvo y les leo. Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Quiero, aquí en la nueva versión internacional, dice, ¿cómo le responde los discípulos a Jesús? Los 12 discípulos. Esos 12 discípulos que llegaron ¿cómo? Victoriosos por los milagros que hicieron. Mire cómo lo responde Jesús. Eso costaría casi un año de trabajo. Comprarle pan a estos 18.000 personas, comprarle pan a estas 20.000 personas, eso vale más que un año de salario. Por allá en otro pasaje decía que donde Jesús de verdad los mandara a comprar el pan a ellos, se gastarían todo el fondo que tenían los discípulos. ¿Quién era el tesorero de ese fondo? Judas. ¿Sí? Toño.
¿Quién más quiere compartir? ¿Qué? Muy bien. Se me adelantó un poquito, pero sí. O sea, lo sorprendente es que son los 12 discípulos que llegaron del maestro a reportarle todos los milagros que hicieron y están frente a una adversidad, frente a una circunstancia y se olvidaron de lo que habían hecho y se olvidaron con quién estaban. ¿Sí? Dales vosotros de comer. Iglesia. Está rica la chocolatina, ¿cierto? Dales vosotros de comer. Allá afuera hay gente con hambre. Hambre espiritual y hambre física. Dales vosotros de comer. Es lo que Jesús nos está diciendo en esta mañana. Dales vosotros de comer. El evangelio que Jesús nos envió a predicar es un evangelio integral. La gente está necesitada espiritualmente, pero la gente está necesitada emocionalmente. La gente está necesitada económicamente. Respondiendo él les dijo, dales vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. O sea, la respuesta de ellos es como decir, Jesús, es difícil darle de comer a estas 20,000 personas. Lo que usted quiere es algo, o sea, no cabe, no les cupo en la cabeza a los discípulos. Él les dijo, ¿qué les dijo Jesús? ¿Cuántos panes tenéis? ¿Cuántos panes tenéis? ¿Qué hicieron los discípulos cuando Jesús les preguntó eso? Corrieron a buscar ¿qué? Panes. ¿Quién tenía panes? Y en esa corre, ¿cuántos panes encontraron? ¿Entre cuántas personas? Entre 20,000 más o menos, según los comentaristas. Entre hombres, mujeres y niños. ¿Y quién tenía esos panes? Un niño. Un niño. La mamá le empacó el fiambre. Eso dicen los comentarios. Una mamá muy responsable, porque el contexto que estamos diciendo es que la fama de Jesús estaba súper alta. La fama de Jesús y la fama de los discípulos estaba súper alta. Y el niño, decían los comentaristas, el niño escuchó, sabía de la fama de Jesús y le dijo a la mamá, mamá, viene Jesús, yo quiero ir a escucharlo. Y la mamá le dijo, bueno, ve, pero llévese la comidita. ¿Tenía cuántos panes? Y 2 peces. Me llama la atención la pregunta de Jesús y también en la reflexión. Iglesia, serían las preguntas en esta mañana. ¿Cuántas libras de arroz tiene en la casa? ¿Cuántas libras de chocolate, cuántas libras de café, cuántas libras de azúcar tienes en la casa? Para darle de comer a los que están afuera. Jesús, para hacer un milagro, necesita algo de ti y de mí.
o para hacer uno de los milagros, porque a veces Jesús también puede hacer milagros sin tener nada, pero aquí este milagro, Jesús está pidiendo algo. ¿Para qué? Para multiplicarlo. ¿Cuántos recuerdan el milagro de la viuda y el aceite? ¿Cuántos lo recuerdan? ¿Por qué se detuvo el milagro? Porque se acabaron las vasijas. Donde hubiera habido más aceite hubiera ¿qué? Multiplicado. ¿Sí? Tenemos un Dios bueno, amén. Como lo cantamos ahora, un Dios ¿qué? Todopoderoso. Sí, hemos dimensionado, iglesia, el Dios que tenemos, lo hemos dimensionado. O nos pasa lo de los discípulos. Se llenaron con sanar unos enfermos, echar unos demonios, y se presenta semejante circunstancia y se quedaron ¿qué? Bloqueados totalmente. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ved. Y al saberlo dijeron, 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos, ¿y qué? Y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Si usted van a otro evangelio, porque este milagro es el único milagro que lo relatan los 4 evangelios. Váyanse a sus casas y léanse en los 4 milagros en los 4 evangelios. Cada uno lo cuenta de la manera que lo vio. Hay diferencias. A mí me gustó más el de Marcos. Pero un pasaje dice, y los que comieron eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Ese fue más específico ahí. 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Otra cosa que quiero resaltar es la bendición de Jesús. Jesús cogió esos 5 panes y esos 2 peces. Dice que levantando los ojos al cielo, ¿los qué? Los bendijo. Cuán importante es darle gracias a Dios por los alimentos. Cuán importante es darle gracias a Dios y bendecir lo que tenemos en nuestra alacena. Bendecir nuestra alacena. Bendecir nuestro salario que Dios nos regala. Iglesia, hermanos amados, Jesús es el centro de nuestras vidas. Mi vida debe vivir alrededor de Jesús. Jesús es el centro de nuestra vida. Y cualquier circunstancia difícil que tengamos, no nos podemos bloquear como los discípulos. Tenemos a Jesús, hacedor de ¿qué? De milagros, hacedor de milagros. Tú y yo somos instrumentos para ir allá afuera a compartir el evangelio de Jesús, a decirle a la gente que Jesús murió por nuestros pecados, que su sangre fue derramada para lavar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, y regalarnos ¿qué? Vida eterna, una vida de abundancia, una vida eterna con Él en la eternidad.
Pero a esa gente, fuera de decirles que Jesús les ama, que Jesús les tiene un lugar preparado en el cielo, hay que darles ¿de qué? De comer. Hay que darles de comer. Y queremos en esta mañana, iglesia, a través de esta reflexión, que la Alianza Cristiana a nivel nacional ha resaltado mucho un ministerio que lo tenemos muy descuidado, y ese ministerio se llama la obra social, la obra social. Y queremos que entre todos hagamos de este ministerio un ministerio a través de ganar almas para Cristo. Porque a través de la obra social vamos a ir a darles de comer y vamos a decirles que Cristo les ama, que Cristo tiene un lugar especial para ellos en el futuro, en la eternidad, que Cristo murió en la cruz, derramó su sangre para darnos vida eterna. Amén. Para darnos vida eterna. Darles vosotros de comer. Quiero que se lleven esa frase, que esa frase haga eco en nuestras vidas. Darles vosotros de comer, pero no solamente comida física, sino comida espiritual. Comida espiritual y comida física. Ropa, salud y comida y palabra. Ese es el evangelio integral que Jesús nos mandó ¿a qué? A compartir allá afuera. Y eso no es fácil, iglesia. Por eso el pastor nos compartió ahora 8 días la guerra espiritual. Y la guerra espiritual es una realidad, es una confrontación entre el diablo y ¿quién? Y Dios. Es una confrontación entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y es una guerra continua. Y a veces el diablo nos pone unas trampas y unas cascaritas que caemos muy fácil. Pero unos del tema centrado acá es la fe. Y en esta mañana le podemos pedir a Dios, aumentanos la fe. Y yo sigo sorprendido con los discípulos. Venían a compartirle a Jesús los triunfos que habían tenido, los milagros que habían hecho. Y en semejante circunstancia se quedaron bloqueados. Se les había olvidado todo lo que habían hecho atrás. Una de las grandes enseñanzas, decía uno de los comentaristas, que de pronto a los discípulos estaban en la escuela, digamos, el gran maestro era Jesús, y ellos pensaron que ya habían aprendido todo. Y decía el comentarista, Jesús le está enseñando un principio clave a sus discípulos. Y es un principio que tú y yo debemos aprender también, hermanos, que es mejor dar que recibir. Que es mejor dar que ¿qué? Que recibir. Y si usted quiere recibir, iglesia, es un principio, está aquí en la Biblia, Jesús lo enseña. Si usted quiere recibir, demos. Si yo quiero recibir, debo dar. ¿Sí? Jesús les dijo, ¿cuántos panes hay? Y tenemos la canasta de amor, y es una de las formas que queremos implementar la obra social. En la obra social hay muchas maneras,
Pero una de las formas más sencillitas es esta, la canasta de amor, de traer algo de nuestro mercado. Es un reto que yo les quiero poner en esta mañana. A veces no hay necesidad de comprar más. Si vamos a probar a Jesús, una libra de arroz, una libra de café, una libra de chocolate, un frasco de aceite. Jesús le está preguntando, ¿cuántas libras de arroz hay? Yo las multiplico. ¿Cuántos frascos de aceite tienen en su alacena? Yo las multiplico. ¿Cuántas libras de café hay en su alacena? Yo las multiplico. Darles vosotros de comer. Y si le parece muy difícil, digámosle a Dios, auméntame la fe. Tenemos un Dios de milagros. Dimensionemos al Dios que tenemos. Dimensionemos a Jesús. Él dio su vida por ti y por mí. Y Él nos mandó a una gran comisión. Id y haced discípulos. ¿A quién? A todas las naciones, pero comiencen por Jerusalén. Hermanos, la multitud, Dios tuvo compasión de la multitud porque andan para arriba y para abajo como ovejas sin pastor. Nuestra multitud es la tebaida. Su multitud, la multitud de la iglesia es la tebaida. Y debemos tener compasión por la tebaida y orar por la tebaida. No sé dónde está usted ubicado, pero su multitud es su entorno. Y Jesús nos enseña a tener compasión por la multitud que hay en mi entorno. Su barrio, el sector suyo donde vives. ¿Tienes compasión de su sector? Su familia, sus amigos. ¿Tenemos compasión por nuestras familias y amigos? Dales vosotros de comer. Compartamos a Jesús, tanto el mensaje bíblico como esa necesidad espiritual y esa necesidad física que tiene la gente allá afuera. Mira, hermanos, a veces usted habla con la gente y es solamente usted escucharlos, solamente con escucharlos, esa gente se va contenta, liberada. La multitud está llena de necesidades. Estaba escuchando esta semana un proyecto, digámoslo así, un proyecto que se quiere implementar, usted sabe que todos los americanos, la iglesia americana nos lleva un poquito de ventaja en esto. Pero el proyecto consiste, ellos están dispuestos a dar mucha plata, iglesia, a dar mucha plata para este proyecto de ganar almas para Cristo. Los americanos, la iglesia evangélica americana, tiene un corazón grande para las misiones. Y ellos recogieron mucha plata para un proyecto. ¿Y saben qué consiste ese proyecto si queremos recibir ese dinero? ¿Cómo califican ellos ese proyecto? Dice, por ejemplo, nosotros, la iglesia, nosotros acá, ellos evalúan qué impacto ha tenido la iglesia, Alianza en la Tebaida, en el pueblo. Y ellos miden el impacto que ha tenido la iglesia en el pueblo para apoyarnos. Si el impacto es malo, no nos van a apoyar. Pero si tenemos un buen impacto, la alianza en el pueblo, nos van a apoyar. Y quiere que les diga, a mí eso tocó mi corazón. Y él dice, ellos dicen, si yo soy un discípulo de Jesús, yo debo impactar mi entorno. Si yo soy un discípulo de Jesús, debo impactar mi entorno.
¿Cuánto he impactado yo a mis amigos? ¿Cómo califico yo, cómo evalúo el nivel de impacto frente a mi familia, frente a mis amigos? Para reflexionar. Les dejo eso para reflexionar. Vamos a orar. Y después mi esposa nos va a compartir cómo va a ser la dinámica que vamos a trabajar con la canasta de amor. Pero quiero que estemos en pie y vamos a orar. Y pensemos en todo lo que vimos a través de este pasaje de la alimentación desde los 5,000. Y no olvidemos la compasión que Jesús tuvo por la multitud. Y no olvidemos lo que los discípulos querían hacer con la multitud. ¿Cuántas veces tú y yo queremos hacer igual que los discípulos? Despachar a la multitud. Pero la responsabilidad, una de las grandes enseñanzas que Jesús nos deja, es que tú y yo somos responsables de la multitud. No nos podemos salir por la fácil, despachémoslos. No, dales vosotros de comer. Dios, gracias por tu palabra en esta mañana. Espíritu Santo, yo te pido que tú redargullas nuestros corazones, que tú redargullas nuestras vidas en esta mañana. Tú nos enviaste a predicar el Evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Capacítanos, Espíritu Santo. Aumentanos la fe, Espíritu Santo, para ir a impactar mi entorno, para ir allá afuera. Ayúdame a tener compasión por la multitud como Jesús. Una de las enseñanzas en esta mañana, a tener compasión por la gente que anda para arriba y para abajo como ovejas sin pastor. No saben a dónde ir, están buscando un guía espiritual, están buscando a alguien que les diga cuál es el camino a seguir. Nosotros tenemos la respuesta, Jesús. Perdónanos si no estamos haciendo bien la tarea. Perdónanos, Dios. Ayúdanos a hacer bien la tarea. Ayúdanos a tener compasión por la multitud. Dales vosotros de comer. Nosotros tenemos el alimento tanto espiritual como físico, como emocional. Nosotros tenemos las respuestas para darlas. Dios de la gloria, que esta palabra haga eco en cada vida y en cada corazón de nosotros, Dios. Oramos por la Tebaida en esta mañana. Oramos, Señor, por los niños que aguantan hambre. Oramos por aquellas mujeres solas con hijos que aguantan hambre. Ten misericordia de ellos. Oramos por los hombres que están perdidos en el vicio y se gastan el salario de la semana en el alcoholismo y en la prostitución y dejan a sus esposas e hijos aguantando hambre. Ten misericordia de ellos, Dios, y ayúdanos a ir a tener compasión de ellos y decirles que Cristo es la alternativa a seguir, que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Dios, ten compasión por nuestro pueblo. Ten compasión de nosotros que hemos desobedecido a tu mandamiento de ir a predicar. Dios, gracias por tu palabra y ayúdanos a obedecerla y a practicarla.
Ayúdanos, Espíritu Santo, a obedecer esta palabra y a practicarla. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Pueden sentarse y escuchemos. Dios les bendiga. Mis amados, siempre hemos sabido por la palabra que el Señor Jesucristo pues realizó un evangelio integral, supliendo la necesidad del hombre no solamente en lo espiritual, sino en todo lo que encierra el ser humano, espiritual, emocional, económico, social. Y lo hemos sabido por mucho tiempo, pero hemos sido un poco tímidos con esta situación. Hemos sido tímidos y en muchas ocasiones se ha dado de que hagamos obra social, pero siempre nos llega a la cabeza, no, pero es que nosotros no tenemos plata. No, pero es que nosotros no somos una iglesia de muchos recursos. Pero es que nosotros también somos una iglesia compuesta por gente que tampoco es platuda. Y hemos tenido un montón de cosas que nos han ahí como puesto un stop. Pero hoy aprendíamos por la palabra que el Señor multiplicó esos 5 panes. Y que si usted decide en su corazón tomar esa obra social, abanderar esa obra social, que vamos a la gente afuera a decirle que Cristo les ama, pero que también Cristo les quiere aportar. Si alguien nos dice, ay, es que tengo una situación económica tan duro, qué triste decirle, no, pues venga, oro por usted y que Dios me le bendiga y chao, usted verá cómo se defiende. Qué bonito es poderle decir, Cristo le ama y nosotros como iglesia le vamos a colaborar, le vamos a traer un mercado, como iglesia estos 15 días le vamos a sostener, o un anciano que está enfermo y necesita medicamentos y solamente quiere que ore por usted, oro por él y chao, usted verá cómo se defiende. Qué bonito es que podamos también llevar ese evangelio integral. Y este año, pues Dios nos ha dado la bendición de volver a reactivar. Las sugieres con mucho cariño lo han hecho a veces en la puerta, entregando un papelito, pidiendo la colaboración. Y este año queremos que trabajemos fuertemente en la obra social. Al inicio de año que se hizo la reunión, la asamblea, se habló eso, se nombró una coordinadora, de pronto pensando que cuando hay alguien que esté ahí chuzando, las cosas se den. Y gracias al Señor que los tiempos del Señor son perfectos. En esta ocasión nos dio una coordinadora que, a pesar de que dice, no, yo no salgo ahí al frente porque me desmayo, pero sí le gusta gestionar. Este año iniciamos ayudando y ya hemos visto la respuesta del Señor, hermanos, y les animo para que ustedes tomen la iniciativa también, porque Dios responde cuando nosotros clamamos y cuando nosotros queremos hacer la obra social. Empezamos visitando a algunas personas y entre las personas que visitamos descubrimos un hogar de una familia muy pobre que el señor murió, el esposo, el caballero mayor fue asesinado y en estos días fue asesinado el esposo de la otra persona que hace parte de la casa, o sea que hay 2 mujeres viudas y un bebé huérfano que están viviendo situaciones difíciles. La señora está bien enfermita, la operaron, le mandaron dieta blanda y entonces yo fui a llevarle unas cositas y a visitarla y a orar por ella y me decía, hermana, ¿y cómo le parece que me iba a hacer un juguito de guayaba de unas guayabitas que me dieron y se quemó la licuadora? Es que esa licuadora tenía como 60 años, hermana. Yo le digo, pues que ya era hora que se quemara. Y entonces le dije a la hermana Jacqueline, que es la que está gestionando obra social, le dije yo, mi hermana, nos tocó ponernos pilas, no sé qué vamos a hacer, pero hay que conseguir esa licuadora. Por las redes, digamos, ¿quién tiene una licuadorcita que todavía funcione? No, eso hay que hacerle, oremos y pidamos. Y nos arrancamos a orar. Hermanos, ¿quién tiene una licuadorcita que no esté usando? Porque a veces tenemos 2. ¿Quién? Y algunos incluso decían, no, pidan también para mí porque yo tampoco tengo. Entonces, no es que tengamos muchos recursos, pero Dios quiere bendecirnos y quiere multiplicar esos 5 panes. ¿Sabe cuál fue la bendición, mis amados? No salió de bolsillo, ni siquiera de bolsillo nuestro salió. Un señor que vio el anuncio y como Dios habla así, Dios opera de esas formas,
un señor que ni siquiera llegaba a venir aquí a la iglesia, ni siquiera lo conocemos, la llamó y le dijo, yo le quiero regalar para que regalen la licuadora. Pensamos que nos iba a mandar una licuadorcita de segunda y le dijo allá que no, venga por la plata que yo le voy a dar con que compre una licuadora de primera, de las mejores. La viejita hasta lloró de la alegría cuando le... Y de verdad, y sí, es de verdad. Y esa es así, se la llamó empacada cuando la dieron en almacén y todo. Emocionada, emocionada. ¡Ay, tan linda la iglesia, tan linda la iglesia! Nos estamos dando a conocer. Ni siquiera fue la iglesia, fue alguien que el Señor tocó. Y el Señor es así espectacular. Yo siempre he dicho que el Señor tiene la facultad de dejarnos boquiabiertos. Solamente es que le creamos. Aquí yo tengo una lista de 15 personas que están algo vulnerables, necesitados de la canasta. Pero resulta que a veces miramos la canasta y hay solo 2 libras de arroz y una de lentejas. Entonces no hay ni siquiera para darle a 2 personas. Entonces por eso es que queremos levantar la bandera de la obra social, del amor, de la generosidad. Martica, cuando dirige, siempre hace alusión a eso. Seamos generosos, seamos generosos. Entonces queremos poner la canasta aquí para que no se nos olvide, porque la ponemos en ese rincón y nosotros pasamos de largo y se nos olvida. Entonces queremos seguir poniendo la canasta aquí para que usted traiga la ofrenda, cuando va a ofrendar y a diezmar, traiga su ofrenda y por ahí derecho traiga lo que usted va a traer de su casa. Ese pan que Dios le va a multiplicar, esa libra de arroz, esa libra de lentejas, bueno, lo que Dios le multiplicó, usted lo va a traer acá. ¿Qué pasó? Nosotros nos vinimos y a nosotros nos ha pasado mucho, porque Oscar y yo tenemos así ya, uno con 60 años no tiene la memoria de 20. Nos venimos y cuando vemos la canasta, le digo yo a él, amor, la canasta, la canasta, corra a la esquina. Y a veces corremos a la esquina a traer el arrocito para la canasta. Entonces, para no ponerlos a correr, no pensamos en dejar este sobre acá dentro de la canasta. Si a usted se le olvidó, allá le dan libra de arroz que dejó encima del comedor, la de lentejas, la de frijol, la azúcar, lo que usted quería dar, se le olvidó, usted simplemente deposita ahí el billetico y nosotros lo vamos a estar comprando. Ay, se me olvidó la canasta, venga y deje ahí. No, trajo el arroz, déjelo ahí. Si no tiene sino 2,000 pesos, de 2,000 pesos. Que no, que tengo 1,000, de 1,000. Que no, que tengo 50, de 50. Dios sabe cómo le va a multiplicar sus panes. Amén. Para eso hemos sacado unas tarjeticas que ahora que pasemos al diezmo y a la ofrenda, entonces les voy a entregar. Yo quisiera que todos, absolutamente todos, llevemos la tarjetica, porque con la tarjetica en la Biblia nos vamos a estar acordando. Como todos los días la leemos, usted la va a usar de separador, y cada que usted lee la Biblia, usted dice, ay, verdad que me toca que llevar una libra de harina de trigo, y el Señor no le va a dejar olvidar. O si no la tiene en su casa, Él le va a dar con que consiga la harina de trigo. También queremos comentarle que seguimos con la obra social y orando para que el Señor nos abra puertas. Él hace cosas majestuosas. Vino una niña que está estudiando enfermería, nunca tampoco ha venido acá. Dijo, oiga, ustedes que quieren hacer obra social, nosotros queremos ayudar. Yo estoy estudiando enfermería y tenemos que hacer una pasantía y me gustaría hacerla con ustedes. ¿Se puede? Nosotros no, pues imagínate. Abrazo abierto, claro que se puede, pastora, esto, y le contamos todo el rollo a la pastora. Son 20 enfermeros que están haciendo pasantía y ellos deben de hacer una pasantía de un sábado de 8 de mañana a 5 de la tarde. Y quieren estar acá para suplir las necesidades de los muchachos de la calle o familias de Venezuela que quieran venir. Que hay por ahí muchas familias que no están supliendo, siendo necesitadas en salud, los venezolanos por estar desplazados de su tierra, o los muchachos de la calle. Entonces el 5 de mayo, el 7 de mayo vamos a estar acá de 8 de la mañana a 5 de la tarde con las personas que van a venir. Les vamos a dar, ellos mismos van a traer el refrigerio, dijeron, les vamos a llevar leche y les vamos a llevar ponque a las personas que vayan. Entonces nos van a hacer el trabajo de hacerle la tarea de salud a las personas que vengan, de examinarlos, de bañarlos, de afeitarlos, de peinarlos, de todo eso se va a hacer con los muchachos que vengan.
Pero a nosotros nos quedó una tareita por hacer, y es que ellos se bañan, se peluquean, los afeitan, los ponen bien bonitos, pero ustedes saben que ellos la mayoría de las veces no tienen ropa. Entonces nosotros les estamos pidiendo que colaboremos con ropa para esos muchachos. Un pantalón, una pantaloneta, una camiseta. Esta misma semana voy a regalar el closet. Yo siempre se lo he dicho, si usted una prenda no se la ha puesto por más de 3 veces, regale esa prenda a alguien que sí la va a usar. Porque a veces sacamos una prenda y no me la voy a poner y la pongo allá. Y otra vez vuelvo y la saco y no, mejor no, y la pongo allá. Si a la tercera vez usted no se la ha puesto, hermanito, bendiga a alguien con esa prenda. Y qué mejor a estos muchachos. Entonces, camisetas, pantalonetas, pantalones con que podamos bendecir. E incluso en estos días visitábamos también el ancianato, que queda ya yendo para el valle. Qué pena, se me olvidó cómo llama el ancianato. En todo caso, el ancianato. ¿Y cómo le parece que allá hay una enfermera muy querida y todos los abuelitos son muy lindos y todos muy faltos de un amor, de un abrazo, de una palabra? Pero hay una necesidad muy apremiante en ellos y es la ropita interior. La enfermera nos decía, no, aquí hay mucha ropa porque mucha gente les dona ropa, pero nadie dona ropa interior. Entonces los viejitos se bañan y a pelear por un cuco, porque no hay. Entonces sería chévere también que de pronto si el Señor aumenta su pan, de pronto usted compre unos cuquitos y los donemos allá. Incluso un almacén acá muy querido, hicimos una caja y le dijimos al dueño del almacén, nos deja poner esta caja acá, le pusimos un letrero para que nos donen ropa interior para los abuelitos. ¿Usted imagina con estos fríos tan tremendos que están haciendo y ellos sin ropita interior? Entonces, es importante eso. Entonces, eso para el 7 de mayo. Ahorita en lo de la ofrenda vamos a entregar las fichitas, ojalá ninguno deje de llevarla, llevémoslas creyendo que Dios nos va a multiplicar ese pan, porque son 15 familias que necesitamos bendecirlos. Incluso esta semana también visitamos otra familia que ella sí es de nuestra iglesia, el hijo está recién operado y ha estado bien delicado de salud, y al muchacho le mandaron solo dieta licuada, solo es líquido, tiene que ser fruta o verdura solo licuado. Y entonces pues es difícil dejar los hermanitos solos con que, bueno hermano, ya lo visité, Dios me lo bendiga. Sería bueno también, ellos no están en esta lista, pero sería bueno también poderles colaborar. Yo conozco de muchas misiones que su obra de trabajo evangelístico es la obra social, porque saben la necesidad tan grande que hay afuera. Amén. Y para que terminemos, vamos a escuchar un breve testimonio que nos tiene acá la hermana Graciela. Vamos a ver si no lloro. Me tengo que... Bueno, que me vean el televisor. Dios me les bendiga. El Señor tenía ese milagro mío por la prédica de Osquita. Hermanos, para la honra, gloria de nuestro Señor, tengo un testimonio muy hermoso. Vamos a ver si no lloro. Resulta que yo venía diciéndole al Señor porque estamos pasando por una situación económica muy dura. Yo vivo con mi hijo menor y la bebé y su esposa. Y yo todos los días yo le decía, Señor, regálame un mercado grande, porque mi hijo se acostumbró a comprar el diario y yo vivía con mi mamá y nosotros mercábamos a lo grande. Y yo, Víctor Manuel, merque, mamá, pero si no alcanza. Y entonces, y es verdad, hermanos, todo está muy caro. Y yo, Señor, regálame un mercado, porque yo no dependo del hombre, yo dependo de ti. Y yo órele. Y esta semana lavé la nevera. Y yo le dije, Señor, quedó lista la nevera, regálame un mercado. Hermanos, ¿y cómo les parece que ahora 8 días yo me fui, yo los dejé allá solos, y entonces me fui? Cuando al rato me llamó una sobrina y me dijo, tía,
Yo, ¿qué pasó, amor? No tiene mercado. Le dije yo, ¿por qué? Y me dijo, tía, es que necesito a John Alexander, y John Alexander es mi sobrino. Y me dicen que está en su casa y que necesita agua panela y que no hay. Y entonces no tienen panela. Le dije yo, pues mami, mercado no tenemos, pero panelita sí hay. Sí, seguramente no han hecho agua panela. Hermanos, esa sola comentario de que no había agua panela, el Señor hizo el milagro. Entonces mi sobrina me dijo, tía, mañana vaya al hospital y yo le regalo unas cositas. Pues yo me imaginé unas cositas. Y entonces, ¿verdad? Yo el lunes madrugué y yo alisté todo y por la tarde me fui a encontrarme con la niña. Llegamos al supermercado. Cuando dice ella, tía, coja un carro. Pues yo busqué un carro chiquito, vea la fe, hermano, mire la fe. Yo busqué un carrito pequeño, cuando me dice ella, no, tía, coja uno grande. Yo cogí el carro grande y ella llevaba a la hija para mercar ella también. Y yo veía que la niña cogía, yo esperando, y ella me decía, tía, merque. Yo sin saber qué coger. Ay, hermanos, y empezó ella a echar. Ese carro se llenó. Y yo le decía, ay, Señor, tu fidelidad es muy grande, Padre. Y eso me sirvió para darle testimonio a ella como mi sobrina y a mi hijo. Cuando ella me dio ese mercado, yo le dije, mami, esto es un milagro de Dios, porque yo le estaba pidiendo este mercado. Y me dijo, tía, ahí se lo dio porque él se lo mandó. Y lo que pasa es que a mi sobrina, ella tiene una amiga en los Estados Unidos y ella le manda plata para que dé 3 mercados. Y ella ahí mismo dijo, no, pues uno de estos mercados es para mi tía. Y me regaló ese mercado. Yo me vine tan emocionada, a mí se me venían las lágrimas, porque nosotros siendo hijos de Dios, teniendo la autoridad que le dio a los discípulos y no la dio a nosotros, aún se nos hace increíble que el Señor nos haga esos milagros. Y yo me vine callada y no le dije nada a Víctor Manuel. Y yo dije, voy a esperar a ver qué hacen cuando llegue el mercado. Cuando llegó la moto, Víctor Manuel hizo así, y doña Graciela dijo, uy, mamá. Y él no podía creer cuando bajaron 5 bolsas del supermercado y me dijo, mamá, ¿qué fue? Se ganó el chance. Dije yo, ¿cuál chance? Dije yo, eso es para que vean la fidelidad de Dios, de uno dar diezmos y ofrendas. Víctor Manuel, ustedes dicen que les regalamos la plata al pastor, pero no es al pastor, es porque creemos en la palabra, que Dios es fiel para con los que son fieles. Y la prédica de hoy, el Señor me decía, el testimonio, porque hermanos, así uno esté acostumbrado a pararse acá, eso da cosita, contar las cosas, pero para la honra y gloria al Señor, demos la canasta de amor. A mí me pasa lo de ellos, cuando yo llego la canasta, pero lo que pasa es que tampoco hay plata para echarle para la librita de arroz. Menos mal vivo cerquita, entonces me devuelvo y traigo lo que voy a traer, pero seamos fiel con esta canasta, hermano, porque el Señor me dice, no dependa del hombre, dependa de mí, y eso yo lo aprendí siempre. Y yo, a mí todo el que me dice, ¿usted de qué vive? De nada, yo vivo de Dios, porque yo no dependo del hombre, yo dependo de Dios. Y así le digo a mis hijos, así le digo a mi familia. Y me dio tanta alegría, no tanto por el mercado, sino por el testimonio que le pude dar a mi hijo y a mi nuera. Y que la honra y la gloria sea para mi Señor. Pongámonos sobre nuestros pies para que demos gracias al Señor y traigamos los diezmos y las ofrendas. Y también antes quiero comentarles, hay un señor que también quiere colaborarnos, tampoco es cristiano y él tiene una fundación que llama EFI. No es la Escuela de Formación Integral, es otra fundación, pero no es cristiano, sino que como él dijo, yo quiero colaborar, pues yo quería saber quién era, porque uno también debe saber de dónde vienen los recursos. Entonces, él dijo, le dije yo allá que averigüemos quién es, de dónde vienen esos recursos. Entonces, ese es de una entidad, se llama EFI, y él quiere colaborar con algunos mercados. Él dijo,
recojan lo de ustedes y yo les colaboro con lo que más pueda. Este señor va a ser operado el día martes. Él dice que es una cirugía sencilla, pero a veces las cosas se complican, por más sencilla que uno las crea. Entonces, para que ustedes también tengan en cuenta en las oraciones a este señor el día martes, que va a ser intervenido quirúrgicamente. Dios, te doy muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús por amarnos, por bendecirnos, por darnos tu presencia, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por las alabanzas, Señor. Gracias porque nos ministras cada día, Señor, con las notas musicales, con la letra de las canciones. Gracias porque nos traes tu bendición, Señor, a través de cada una de las cosas, Señor, que escuchamos, Señor. Y gracias por darnos la oportunidad de ser de bendición también para otros, Señor. Esta obra social queremos ponerla en tus manos, Señor, para que tú hagas la obra, para que tú llegues a estas vidas, Señor, para que estas personas vean que de verdad hay un Dios que les ama, Señor, integralmente, que se duele por su necesidad espiritual, que se duele por la necesidad física también. Padre, bendecimos a cada una de estas personas que han querido unirse a esta labor, como el señor coordinador de esta asociación EFI, Señor, que él quiere colaborarnos, pero que no quiere que sepamos su nombre ni nada, porque él no quiere llevarse aplausos, Señor. Nos da a entender que es un hombre humilde y lo queremos levantar delante de ti, Señor. Tú conoces la necesidad del día martes, que va a ser intervenido quirúrgicamente. Tampoco sabemos de qué, pero queremos levantarlo delante de ti, Señor, que tú traigas una bendición especial para su vida, que los médicos que van a intervenir les sea dirigido, Señor, y que también la oportunidad que él está teniendo de colaborar, Señor, sea una oportunidad para que se abran las puertas de su corazón, para que también tú vengas a morar en su vida, Señor. Bendice su familia y todo lo que lo rodean, Señor. También en el nombre de Jesús bendigo a cada uno de mis hermanos que diezman y ofrendan. Gracias por las fuerzas y la fortaleza que nos das a cada uno para desarrollar un trabajo, una labor. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos por nombre y a cada una de sus familias, sus hijos, sus hijitas, sus nietos. A cada uno, Señor, sean bendecidos grandemente por tu presencia, y que tu Santo Espíritu, Señor, sea cada día morando grandemente en nosotros, Señor. Bendice los diezmos y las ofrendas y permítenos hacerlo con gozo, Señor, sabiendo que eres tú quien multiplicas. La gloria y la honra sean para ti, Jesús. Amén. Les voy a pedir entonces que pasen a ofrendar y a diezmar, y llevamos las tarjeticas. Acá al entregar los diezmos y las ofrendas, y aquí vamos en la canasta a dar la ofrenda de amor y a llevar las tarjeticas. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, y tu fidelidad es grande, y tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Cántalo fuerte, iglesia, en esta mañana. Y tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, y grande es tu fidelidad.
una vez más, tu fidelidad, Señor, y tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, gran es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Oh, te decimos gracias, Dios, grande es tu fidelidad.